yo ignoraba esa parte de cómo permitirle grabar porque no lo había hecho antes. Yo ignoraba esa parte. A mí no me salió solicitud, pero ¿qué yo hice? Punchar aquí. Y en cada uno de ustedes me salen 3 puntitos y ahí hay opciones. Una de ellas es que yo le permita grabar. Pero yo era ignorante en esa parte porque no lo había hecho. Pero ya aprendí. Porque todos ignoramos muchas cosas. Y eso no nos puede dar vergüenza. Lo que hacemos es preguntar. Entonces, ya que usted está grabando y ya podemos comenzar, entonces vamos a ver las preguntas que ustedes tengan. Repito, yo puedo programarle desde el mismo día la fecha de entrega. Lo que pasa es que no me gusta ver cómo se va desarrollando la cosa. Ya con la clase de hoy y las clases que tendremos el miércoles, para la próxima semana, al finalizar la próxima semana, yo voy a programar la entrega del primer trabajo. Generalmente yo lo pongo los domingos para que la gente coja su fin de semana para preparar bien el material. Pero de todas formas eso va a aparecer ahí y cuando aparezca ya usted va a ver la fecha y la hora. Recuérdese que estamos en un sistema de 24 horas que las 22 son las 10 de la noche, las 13 son las 1, para que usted entienda los horarios. Ahora sí, vámonos a la pregunta del contenido. Háblenme del contenido. ¿Qué preguntas tienen? Puede ser relacionada con lo que ya vimos anteriormente. Profe, Marino Fernández, no tuve, o sea, yo pude entender alguna cosa en la clase pasada, porque el internet estaba malo, pero yo estuve investigando. Yo lo que tengo una duda, profe, con lo que son los números que van dentro de las matrices. Por ejemplo, en la práctica de la matriz, en la número A, en la número 1, tengo dudas porque no sé qué números son los que van adentro. O sea, pero que es que generalmente le dice, a usted le dicen ahí, a usted le dicen en cada ejercicio qué tamaño es la matriz. Sí, yo entiendo esa parte. Y cómo lo va a formar los números. Hay una formulita generalmente que le dice cómo te va a sacar cada número. O sea que eso no es inventado. No hay una formulita ahí que le dice. Sí, A es igual a... Sí, yo entendí. A es igual al elemento AIJ, tal que. En orden El elemento AIJ es igual a quién. El elemento AIJ, ¿a qué es igual? A 2i menos 3j. Entonces ya usted sabe que la I es la posición en la fila y la J es la posición en la columna. Por ejemplo, en la posición 1, 2, usted cambia la I por el 1 y la J por el 2. En la posición, por ejemplo, 3, 4, si hay una 3, 4, usted cambia la I por el 3 y la J por el 4. Y resuelve la operación aritmética que le queda ahí. Ok, entendí. Eso es lo que tiene que hacer en cada uno de esos. Mire, esos son un ejercicio que son, yo no sé, son medio tontos. Son medio tontos esos ejercicios, para que se familiaricen. Un poquito de álgebra mezclada con las matrices. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué quedó pendiente para estudiar para hoy? La multiplicación y la división. No, división no, porque no hay división. Es multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices. La multiplicación sí, a partir de ahí. La multiplicación de matrices. ¿Y entendieron esa parte? ¿Entendieron esa parte de la multiplicación de matrices? De mi parte, sí. Si hay alguien que no entendiera, hable, grite. Yo no entendí. Bueno, Eso no entendimos bien. Eso son temas bien. Lo único que hay que tener un poquito de cuidado porque la multiplicación es algo que se sale de lo que ya nosotros conocemos. La multiplicación no es igual que las demás operaciones que ya nosotros conocíamos. Primeramente, vamos a ver. Si
Tengo estas dos matrices que voy a escribir aquí. Aquí está una matriz A. Y tengo, bueno, espérense, déjenme poner esto. ¿De qué tamaño es esa matriz? 2 por 3. 2 por 3. Muy bien. Esas dos matrices que están ahí, si yo la quiero multiplicar, ¿cómo hago? Si queremos multiplicar la matriz A por la matriz B, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Vamos a ver. Lo primero que se tendría que llevar en cuenta es que tanto la matriz A tiene que tener el orden de columna que coincida con la línea de la matriz B. En este caso, no se puede aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso que usted acaba de decir, excelente. Ver si se pueden multiplicar. Porque para que las matrices se puedan multiplicar, deben cumplir con ciertos requisitos. Entonces, estas dos no se pueden multiplicar. ¿Se pueden sumar? Sí. Sí, maestro, sí, maestro. Sí se pueden sumar. Pero debe coincidir eso. Si eso no coincide, entonces no se pueden multiplicar. Fíjese que aquí A es una matriz 2 por 3 y B es una matriz 2 por 3. Por lo tanto, no coinciden las columnas de A con la fila. Por eso no se puede multiplicar. Entonces, ese es lo primero que usted tiene que tomar en cuenta. Si se pueden o no se pueden multiplicar. Y esas dos no se pueden multiplicar. Vamos a ver, ahora vamos a tomar dos matrices más, a ver si se pueden multiplicar. Ahora la pregunta, ¿esas dos matrices se pueden multiplicar? Sí. Sí, profesor. Sí, Esas dos señor. matrices se pueden multiplicar. Sí. Porque A es la matriz 2 por 2, B es la matriz 2 por 4. El número de columnas de la matriz A se corresponde con el número de filas de la matriz B. Entonces se pueden multiplicar. ¿Y de qué tamaño va a quedar la matriz, el resultado de esa matriz? Vamos a llamarle C. ¿De qué tamaño tiene que dar la matriz C? 2 por 4. Ajá, de orden 2 por 4. O sea que la fila de la primera y la columna de la segunda me dicen el orden que va a quedar el resultado. Y la columna de la primera con la fila de la segunda me dice si se puede o no se puede.
sea que este producto sí se puede realizar, y para realizarlo lo primero que hacemos es sustituir cada matriz, cada letra, por lo que tiene cada letra. Eso es lo primero que vamos a hacer la sustitución. Luego, ¿cómo nosotros vamos haciendo esa multiplicación? La primera línea por la primera columna de la matriz B, la primera línea de A por la segunda columna de B, la primera línea de A por la tercera línea de B, y así sucesivamente. Exactamente. Hay que ir multiplicando fila por columna, fila por columna, fila por columna. Exactamente. O sea, la matriz que vamos a tener es una matriz que va a tener, vamos a decir que va a tener un C11, C12, C13 y C14. Porque 2 por 4 va a tener C21, C22, C23 y C24. Esos son los elementos que va a tener la matriz que nos va a quedar. Ahora, ¿cómo vamos a tener cada uno de esos elementos? Vamos a multiplicar, por ejemplo, para el C11, nosotros tenemos que coger la fila 1 y multiplicarlo por la columna 1. Fíjese, 1 por 1, fila 1, columna 1. Para el C12 vamos a coger la fila 2 y lo vamos a multiplicar por la columna 1. Y así nosotros vamos a ir fila por columna, fila por columna. Recuerden que haciendo una suma de los elementos. O sea, es con una sumatoria. Así que para el primer elemento vamos a coger toda esta fila, miren, toda esta fila los valores. Por ejemplo, multiplicamos 2 y luego por 0, esto nos va a dar 0. Ya multiplicamos, la suma la hacemos al final. Al final hacemos la suma. Se pudiera hacer directo también si usted quiere, pero yo les recomiendo que mejor vaya al pasito y plantee y después suma. Incluso en los ejemplos yo pongo en el folleto, voy indicándote la multiplicación, creo. No me doy cuenta. Claro, lo importante es el resultado, pero es mejor ir haciendo esa suma así para saber dónde sale. Ahora cogemos esa misma fila 1, pero ahora por la columna 2. Fila 1 por la columna 2. Tendríamos 2 por 2, 4. Y el 3 por 5, 15. Por eso se necesita que la columna de la primera sea igual que la fila para que se puedan multiplicar los números y no sobre nada, no queden elementos sueltos. Ahora cogemos esa misma fila y multiplicamos por la tercera columna. 2 por 1 es 2. 3 por 3 son 9. Ahora, por la última columna, 2 por menos 3 son menos 6 y 3 por 1 son 3. Ya multiplicamos la primera fila por cada columna para obtener esos elementos que están ahí. Ahora nos vamos con la segunda fila. Fíjense que aquí vamos a tener 1 por 1 más negativo 4 por 0, que son 0. 1 por 2, por la segunda columna, eso es 2, y menos 4 por 5 son menos 20. 1 por 1 es 1, y menos 4 por 3 son menos 12. 1 por menos 3 son menos 3, y menos 4 por 1 son menos 4. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es la suma de esos elementos. Esta suma aquí, 2 más 0 son 2, 4 más 15 son 19,
2 y 9 son 11. Menos 6 y 3 son menos 3. Aquí vamos a tener 1. Aquí menos 18. Aquí vamos a tener menos 11. Y aquí vamos a tener menos 7. Ese es el resultado de esa multiplicación de esas dos matrices. Una matriz 2 por 4. ¿Alguna duda? No. Se puede multiplicar ahora la matriz B por la matriz A. ¿Se puede? No. 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 No, profesor. No se puede multiplicar la matriz B por la matriz A. No se puede. Y una matriz se puede multiplicar por ella misma. Sí. Por ejemplo, la matriz Sí, B se maestro. puede multiplicar por ella. Vamos a multiplicar entonces esa B por ella misma. Vamos a multiplicar la matriz B por ella misma. Solo la matriz cuadrada se puede multiplicar por ellas mismas. Solo No la matriz se puede cuadrada. porque no tienen la misma cantidad de columnas. Muy bien. Esa matriz B no se puede multiplicar por ella misma, porque no corresponderían las columnas de la primera con las filas de la segunda. Entonces, si la matriz es cuadrada, sí nosotros podemos multiplicarla por ella misma. Y en tal caso, entonces podemos buscar lo que se llama potencia de una matriz. Voy a pasar a otro ejemplo. Si tenemos esta matriz, y nosotros, como esa matriz es cuadrada, nosotros podemos multiplicarla por ella misma, y si la multiplicamos por ella misma, es como si dijéramos que estamos elevando la matriz A al cuadrado. O sea que, déjame escribirlo de este lado. Es una propiedad de la potencia. A al cuadrado es multiplicar A por A. Entonces, si queremos buscar A al cuadrado, ¿qué ustedes creen que va a dar? Va a dar 4, 1 y 9. ¿Verdad que eso es lo que tiene que dar? ¿Cómo? ¿Qué les ¿Cómo? parece? Que si elevamos al cuadrado esa matriz, ¿ustedes creen que nos va a dar 4, 25, 1 y 9? No. No. No, profesor. Ah, sí, sí, sí. Pues, Sí, porque Claro si se que hubiera... sí. sí, sí, sí. elevando al Sí, mismo- porque es multiplicando, Sí, claro. sí. No, pero no es multiplicando fila No, con no, fila. Hay que No es sumar. multiplicando No, no. fila con fila y columna con columna. Es fila con columna. Entonces, mismo, cuando yo no. voy a multiplicar 2 por 4 y después multiplicar No. 1 por... No, maestro, no. Le 1 daré por 5. Hay que multiplicar eso. 2 menos 2 menos 5 y 9. Le daré ese resultado de la multiplicación de esas dos matrices. Se le fue el internet, maestro, parece, pues salió. Se fue. Ya como Para que se le fue. hace un rato ya. ¿Cuál de ustedes ya empezó a llenar la práctica? No es que debería estar llena los temas que dieron. Estoy buscando cómo es que se llena. Yo estoy llenando ahí al paso, leyendo el manual y Yo inicié buscando a ver ahí cómo como Dios me está ayudando. Yo solamente pongo los resultados en los temas esos. Porque no hay espacio ahí. El profesor parece que no pudo con los poderes, fue.
Ya llegó. Jóvenes, estamos de regreso. El internet se fue al piso momentáneamente. Por suerte se conectó inmediatamente. Entonces íbamos acá con la potencia de la matriz. Acá. Y vamos a comprobar que no me va a dar ese resultado que está aquí a la derecha, sino que al multiplicar ahora fila por columna, la primera fila por la primera columna, voy a multiplicar el 2 por el 2, que son 4. El 5 por el negativo 1 son negativo 5. Ahora, el 2 por el 5 son 10. El 5 por el 3 son 15. Ahora multiplicamos la segunda fila por la primera columna. Negativo 1 por 2 son negativo 2. Y 3 por negativo 1 son negativo 3. Luego por la segunda columna y positivo 9. Al sumar vamos a tener aquí un negativo 1, aquí el 25, aquí el negativo 5 y aquí el 4. O sea que, como ustedes ven los números, bueno, coincidió uno por casualidad, pero los números no se tienen que corresponder. Y si es 3 por 3, todavía se diferencia más. Entonces, eso es elevar una matriz al cuadrado. O sea, multiplicarla 2 veces. Si nosotros queremos elevarla al cubo, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarla 3 veces. A por A por A. Pero es lo mismo que decir A cuadrado por A. Y así, si usted quiere elevar A a la 10, usted multiplica 10 veces A, o lo que sería lo mismo, multiplicar A a la 5 por A a la 5. Porque 5 y 5 son 10. O sea que las reglas de la potencia son aplicables aquí en las matrices. De que si usted suma, solo hay que sumar los exponentes para obtener el resultado. Eso es lo que tenemos con la multiplicación de matrices. Quiero saber si tienen alguna duda, quieren que hagamos algún otro ejemplo o ha quedado claro. Creo que hasta el momento, claro. En su material, aquí estamos trabajando en la página 100. Bueno, fíjense, este folleto fue tomado de otra parte. Y aunque tiene el mismo contenido, pero la página no se corresponde con el folleto original, pero creo que yo subí este mismo archivo, la página 130. Fíjese que aquí está explicado, hasta con dibujito está explicado. Quizás aquí, esta definición que se está dando de la multiplicación, quizás usted dice, yo no entiendo esa parte, porque aquí está un lenguaje matemático. Esto es un lenguaje matemático para definir lo que es la multiplicación de matrices. Pero aquí está dado con una gráfica, cómo se obtiene cada elemento. Y aquí está dicho en español. Yo creo que aquí sí todo el mundo lo entiende. Es decir, lo que se debe hacer para multiplicar dos matrices, cómo deben ser. Aquí vienen los ejemplos. Y luego aquí viene la potencia de las matrices. Y aquí hay las matrices. Bueno, en la suma de matrices tiene varias propiedades que cumple. Creo que no me detuve la otra noche, pero simplemente si usted tiene matrices, usted la puede conmutar, da lo mismo. Usted la puede asociar si tiene más de 2 para sumar 2 a 2. Si usted a una matriz le suma la matriz 0,
le da la misma matriz, o sea que hay un neutro. Si usted suma una matriz con su opuesta, le da la matriz nula o la matriz cero. Las propiedades se cumplen allá con la suma. Aquí con la multiplicación, solo hay dos propiedades que se cumplen, que es la asociativa y la distributiva. O sea, la distributiva, tanto a la derecha como a la izquierda, se cumplen en la multiplicación de matrices. Pero en sentido general, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Usted, si cambia el orden, entonces el resultado puede cambiar. O en la mayoría de los casos cambia. Puede darse el caso de que haya una que sea conmutativa, pero esos son los casos especiales, especialmente con matrices cuadradas. Hay algo que se cumple con los números, que no se cumple con las matrices, y es la del factor cero. Siempre que nosotros multipliquemos dos números y nos dé cero, es porque uno de los dos tiene que ser el número cero. Es un teorema muy importante del producto cero. Si usted coge dos números y los multiplica y le da cero, necesariamente uno de los dos tiene que ser cero. Pero con matrices no se cumple eso. Usted puede multiplicar dos matrices que ninguna de las dos sea la matriz cero y le da la matriz cero, como este ejemplo que tienen aquí. La matriz A no es la matriz nula, la matriz B tampoco, pero cuando se multiplican da la matriz cero. Eso es ese caso de la multiplicación de matrices. También con los números se da lo que se llama la propiedad cancelativa. La propiedad cancelativa se da en la multiplicación con números, que usted puede simplificar siempre y cuando tenga lo mismo multiplicándose a ambos lados de una igualdad. Pero con la multiplicación de matrices no siempre se puede cancelar. Si tenemos un número A multiplicado por un número B, y eso es igual que el número C multiplicado por B, usted puede cancelar el B y le queda que A es igual a C, con números. Pero con matrices no siempre va a implicar que A por B igual a A por C, que A y B sean, o sea que usted no puede cancelar esa A ahí y decir que B es igual a C, porque no siempre va a pasar eso. No siempre va a ocurrir eso. Puede que sí, que se pueda cancelar, pero no siempre, en sentido general no se puede cancelar. Igual que el binomio de la suma de matrices, si usted tiene números, por ejemplo, un número A sumado con un número B y elevado al cuadrado, ¿a qué es igual eso? ¿Qué lo dice? Al cuadrado más AB más... Al cuadrado. Más, al cuadrado. Más 2AB. Más 2AB. Sí. Más B al cuadrado. El binomio de Newton al cuadrado. Con números. Ahora, con matrices, esa partecita que está ahí no se puede poner como 2AB. ¿Saben por qué no se puede? Porque no es conmutativa. Aquí se puede poner el 2AB porque A por B como número y B por A es lo mismo, pero con matrices no. Con matrices eso no es lo mismo. Entonces, por eso se hace la distinción. Se hace la distinción de que con las matrices esa parte no es válida de poner 2AB. Eso no se puede. En sentido general, esas son las propiedades que no cumple la multiplicación de matrices. Y las que cumple, que nada más son dos, distributiva y asociativa. Son las dos únicas dos que las matrices cumplen. Esas dos propiedades. ¿Quieren que desarrollemos otro ejercicio sobre multiplicación? ¿O está bien así? Está de más otro ejemplo, maestro. Otro ejemplo, por favor, maestro. Sí, profe. Vamos a multiplicar. Bueno, la voy a plantear de una vez, las matrices. La matriz A va a ser esta matriz.
¿Esas dos matrices se pueden multiplicar? Sí. No. ¿Cómo no? Sí, maestro. Fila por columnas. La A tiene 3 Obsérvemela bien. Fila Y por la- columna. y la- Entonces y la B tiene la tres segunda filas. matriz solamente tiene 2 columnas, la segunda matriz, y debería tener 3 columnas. Coincide, maestro, sí se puede. Se puede, porque Puede, es que la puede. primera tiene tres Exactamente. columnas y la 3 segunda, y y 3 la segunda tiene 3 filas. Saldría un orden de 3 por 2 el resultado. 3 por 3 y 3 por 2. Lo primero siempre sometan la prueba. Sí. Observe, la columna de la primera se corresponde con la fila de la segunda. Además, cuando usted vaya a hacer las multiplicaciones, fíjese que cada elemento de acá debe corresponderse con cada elemento de acá. Ajá. Entonces tengo 3 elementos en la fila y tengo 3 elementos en la columna para asociarlo perfectamente. Ajá. Entonces se puede multiplicar. Ahora vamos a multiplicarla. ¿De qué tamaño que va a quedar la matriz? 3 por 2. 3 por 2. Entonces comenzamos. Primera fila con primera columna. Fíjese que hay que ir multiplicando este elemento, multiplicarlo por este elemento. Luego este, multiplicarlo por este. Luego este, multiplicarlo por este. Avanzando siempre, avanzando siempre. Vamos a comenzar. 1 por 1 me da 1. 1. 3 por 3 da 3, 9. 9. Y 4 por 1 me da 4. Ahora vamos con esa misma fila, pero ahora por la segunda columna. Hay que multiplicar ese 1 por ese menos 1. Ese 3 por ese 2. 6. Y ese 4 por ese 4. 16. Ahora, ya multiplicamos la primera fila por cada columna. Ahora hay que coger la segunda fila por cada columna. Esta fila, 2 por 1, 1 por 3 y 6 por 1. 2 por 1 son 2. 1 por 3 son 3. Y 6 por 1 son 6. Ahora, por la segunda. 2 por menos 1. 2 por Es menos 2. 1 por 2 son 2. Y 6 por 4 son 24. 6. Ahora ya vamos a coger la tercera fila con la primera columna. 3 por 1. 3. El menos 3 por 3. 3. Y el 5 9. por 1. Y el 5 por 1. Ahora, por la segunda columna, 3 por menos 1 son menos 3. El menos 3 por 2 son menos 6. Y el 5 por 4 son 20. Ahora nos falta solamente hacer la suma. 10, Aquí va a dar 14. Y aquí va a dar, me parece que 21, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a tener 11. Y aquí vamos a tener 24. 24. Aquí vamos a tener menos 1. Y aquí vamos a tener 11. 12. No. 20 menos 9 son 11. 11 positivo, yo creo. 11 positivo. Y ahí está el resultado, que es una matriz 3 por 2. Como tiene que ser, porque aquí el 3 se corresponde con la fila de la primera y la columna de la segunda. 3 por 2. Ahí se puede hacer la multiplicación y ese resultado. Deben practicar mucho para que no se confundan, no se equivoquen y sepan el mecanismo bien cómo que funciona. Fíjense que los ejemplos que yo he puesto son ejemplos con números enteros. Igual, si fueran números irracionales y fueran fracciones, igual usted puede hacer la operación. Igual usted puede hacer la operación, porque usted que ya está a este nivel, la aritmética debe usted jugar con eso. Y no importa qué tipo de número esté usted trabajando, lo que usted necesita es los pasos como debe dar. Si usted está trabajando con fracciones, usted opera con fracciones. Si es decimales, con decimales.
Maestro, Sí. solo un poco la dificultad de esa multiplicación. Póngale raíces o fracciones. ¿Qué haga? Póngale fracciones o raíces a esa multiplicación. Solo un tema la dificultad. Oh, pero ven acá. Eso yo quiero. Eso Siendo el mismo. Eso debo yo dejárselo a ustedes. No, porque yo entiendo que si un ejemplo sabemos hacer fracciones y sabemos, un ejemplo, hacer operaciones decimales, ya si sabemos en matriz, lo único que después de que tengamos la matriz, desarrollar las fracciones y los decimales, si lo ponen, o las raíces. No debería ser que la explicación mía tenga que ser la aritmética. Pero para que después usted no diga, el profesor no quiere explicar eso, yo se lo voy a explicar. Yo se la voy a explicar. Y comencemos a trabajar. ¿Se pueden multiplicar esas dos matrices? No, maestro. Sí, sí. Sí. 2 por 2. Lo que se puede son 2 por 2. Más 2. Esto está. Esta pantallita está como fallando. Vamos a ver. Entonces, comencemos. Fila por columna. Multiplicamos 2 tercios por 3. ¿Cuántos son 2 tercios por 3? 6 a la 3, 6, 3. 2 maestros. 6 sobre 3. 6 sobre 3. Eso es 2. Usted tiene razón. Usted tiene razón que son 6 sobre 3, pero 6 sobre 3 se simplifica y da 2. Exactamente. Tiene toda la razón. Ahora multiplicamos 1 medio por 5. Fíjense, multiplicamos 2 tercios por 3, ahora 1 medio por 5. ¿Cuántos son 1 medio por 5? 5 sobre 2. Eso es 5 medios. 5 medios. Ahora seguimos. 2 tercios por 1/4. 2 tercios por 1/4. 2 sobre 12. 2 doceavos. Bueno, se puede simplificar. Mitad y mitad es 1/6. Exacto, 1/6. 1/6. Ahora, 1 medio por raíz de 3. 1 medio por la raíz de 3. ¿Cuántos son? Raíz de 3 sobre 2. Eso es raíz de 3 sobre 2. Muy bien, raíz de 3 sobre 2. Porque no se puede hacer otra cosa ahí. Raíz de 3 sobre 2. Radical. Ahora vamos con la segunda fila y la primera columna. Raíz de 2 por 3. ¿Cuántos son? 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Ahora vamos con el 4 multiplicado por el 5. 20. Fue 20. Ahora vamos a multiplicar la raíz de 2 por 1/4. 1/4 raíz de 3. Raíz de 2. Raíz de 2 sobre 4. Raíz de 2 sobre 4. Se puede escribir así mismo. Raíz de 2 sobre 4. Y ahora el 4 por raíz de 3. 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Y ahora vamos a hacer la suma donde se pueda sumar. El 2 y 5 medios se pueden sumar. ¿Son semejantes? Bueno, si le agregamos un 1 abajo al 2 se puede. Sí, serían 7 medios. Son semejantes porque son dos números racionales. Sí, entonces, 7 medios. Eso va a dar 7 medios. 7 medios nos va a dar. Si usted no sabe hacerlo mentalmente, hace eso que usted ha dicho. Le ponemos el 1 aquí y decimos esa suma aplicando las reglas que usted sabe. Eso es 7 medios. Ahorita feliz. Ahora multiplicamos, sumamos 1/6 más raíz de 3 sobre 2. ¿Se pueden sumar 1/6 más raíz de 3 sobre 2? Para mí sí, se podía hacer, sería 1 ¿Cómo se lo sumaría? 1 raíz de 3 sobre 8. Sobre bueno, si se operan fracciones con fracciones, sería primero multiplicar los denominadores porque son diferentes, luego entonces multiplica en cruz y o sea, sería 6 por 2. Se puede hacer eso que usted ha dicho. Se puede hacer eso. Ok, la manera más simple ahora. Raíz de 3 sobre 2. Ajá, y se simplifica. Se busca el mínimo común denominador
¿Cuál es el mínimo común denominador 12. entre 2 y 6? 2. El 6 más fácil. Perdón, sí, Bueno, 6, sí. Sí. El 6. Claro, Sí. muchos multiplican, pero después hay que simplificar. A mí me gusta Sí, mejor buscar el mínimo. exactamente. Ahora, 6 entre 6 a 1 por 1, 1. Y 6 entre 2 a 3 por 1, 3. O sea, vamos a tener esto, raíz de 2. O sea, que el resultado de esa operación es, ya, ¿se pueden sumar ese 1 con ese 3? Sí. No se puede. No se puede. Usted no puede, Pero usted no puede sumar lo que no es semejante. Nosotros multiplicamos fue en la matriz. Y Disculpa. aquí, usted sí puede multiplicar lo que no es semejante, pero no lo puede sumar. Entiendo. Y donde hay raíz, donde hay radicales, si tengo una cantidad con un radical y otra que no tiene radical, no se pueden sumar. No. Igual que si tengo radicales diferentes, no se pueden sumar. La raíz de 2 no se puede sumar con la raíz de 3. Entonces, lo más recomendable en este caso es simplemente dejarlo como estaba. Un sexto más la raíz de 3 sobre 2, porque a la larga la expresión que está aquí y la que queda ahí es casi lo mismo. Entonces se puede dejar como estaba porque no se podían sumar. Porque tengo un número racional con un número irracional que eso en la mayoría de los casos no se pueden operar. Hay que dejarlo indicado. Entonces, vamos a ver el siguiente. 3 raíz de 2 más 20. ¿Qué pasa ahí? Así mismo. Eso pasa lo mismo. Que mejor lo dejamos así mismo. 3 raíz de 2 más 20. Y el otro número, raíz de 2 sobre 4 más 4 raíz de 3, eso lo dejamos así mismo porque son números que no son semejantes para sumar. Usted solamente puede sumar cantidades semejantes. Si no, no la puede sumar. Si tuviéramos 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3, eso sí se puede sumar, porque eso daría 8 raíz de 3. Pero si tenemos 2 raíz de 3 más 5 raíz de 2, eso no se puede sumar, porque no son semejantes. Igual que 2 raíz de 3 más 7 no se puede sumar porque no son semejantes. Solo se puede sumar lo que es semejante. Entonces, de esa forma, quedaría la matriz con valores indicados. ¿Qué podemos nosotros hacer si en caso que nosotros necesitáramos esos valores ya aproximados para resolver algo? Lo más que podemos hacer es hacer una aproximación de esa matriz, pero ya no sería la misma. Cogemos una calculadora, resolvemos eso con la calculadora y anotamos ahí el decimal aproximado en cada caso. Por ejemplo, 7 medios serían 3.5. Pero con la calculadora cogemos un sexto más la raíz de 3 sobre 2 y chequeamos qué decimal nos da. ¿Alguien lo puede hacer en la calculadora por ahí? Sexto. 2.03. 2.03. 1.03. A 1.03. Exacto. Y hacemos lo mismo con la raíz de 3 veces la raíz de 2 más 20. 4.24. No debe darle más. 24.2426. 24 puntos. 24. 26. 26. Bueno, entonces si es 24, 26, entonces queda 24. Vamos a hacerlo con 2 decimales. Y para que tenga 2 decimales, aquí vamos a poner punto 50, para que todos tengan 2 decimales. Y vamos a ver la otra. Raíz de 2 entre 4, más 4 veces la raíz de 3. .28. 7.28. Después del 8, ¿qué va? Con 17 y un 6. Ok, entonces punto 28. Muy bien. Esto que está aquí
es una aproximación de esos valores que están ahí arriba. Los valores exactos son estos de acá. Estos son aproximaciones. Cuando nosotros utilizamos aproximaciones, cuando ya queremos, por ejemplo, estamos resolviendo un problema y queremos ya tener valores por lo menos aproximados. Pero si no, lo podemos dejar como está el primer caso, que está indicado con los números irracionales. Números irracionales, que son números que solamente se pueden aproximar con decimales, porque si no, usted lo que está escribiendo, esos números tienen infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Está complacido ya con un ejemplito como eso? Sí, sí, no. Lo importante es conocer las operaciones aritméticas, cómo sumo, cómo resto, cómo multiplico, cómo divido fracciones. Eso es importantísimo, que usted entienda eso. Aunque la calculadora lo hagan, pero la gente debe entender cómo se efectúan esas operaciones. Y fíjese, yo garantizo que a muchos le ponen esto, por ejemplo, 3 décimos más 1/2, y me dicen que eso da 4/9. Y eso no es cierto, porque la suma de fracciones tiene una regla que no es esa. Aunque sí, debo decirle que hay un tipo de fracciones que se suman así, pero no son son las fracciones que representan razones o proporciones. Esas sí se pueden sumar así, de esa forma, pero no es la suma usual con las fracciones. No sé si ustedes me están entendiendo la diferencia entre lo que es una fracción dada por una proporción o por una razón y una fracción de una cantidad. Son dos cosas diferentes. Una cantidad y una razón. ¿Ustedes entienden la diferencia entre esas dos cosas? ¿Por qué que se me quedan mudos estos muchachos? Díganme razón, sí o no. Razón y cantidad. O sea, una fracción que represente una cantidad y una fracción que represente una razón. Mire, me voy a tomar un minutito de explicarse. Gracias. Si usted tiene, por ejemplo, una unidad, entiéndase que esto que voy a poner acá es una unidad. Se da cuenta que eso es un kilómetro, por ejemplo. Eso es 1 kilómetro. Entonces, si usted caminó hasta aquí está 0, usted no ha salido, y cuando llegue aquí, usted habrá caminado 1 kilómetro. Entonces, usted aquí tiene medio kilómetro. Aquí usted tiene 1/4 de kilómetro. Y aquí usted tiene 3/4 de kilómetro. Esas fracciones que están ahí son fracciones de cantidad. Representan una cantidad de una unidad que es el kilómetro. Ahora, vamos con otro ejemplito. Ahí, ¿cuántas figuritas están dentro de ese círculo grande? 4. 4. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de rectángulos al total de figuras que hay? Fíjese que ahí hay 3 rectángulos de 4. Ahí hay 3 rectángulos de 4 figuras y a eso que se llama una razón. Tanto a tanto. Es una razón. Fíjese que ahí esa fracción no es de cantidad, porque en realidad ahí hay 4 unidades, ahí hay 4 figuras. Eso es contando lo que están dentro, nada más. Estoy contando lo que están en el gráfico. Entonces, ahí hay 3/4 del total que son
triángulos, eso que son rectángulos. Vamos a decir, están mal dibujados, pero entienda que son rectángulos. Entonces, ¿eso serviría, profesor, para estadística? Sí, eso se usa mucho en estadísticas, eso se usa mucho en muchísimas situaciones. Por ejemplo, La mire otra fracción de razón. razón. Mire, exacto, mire otra. Imagínense que estamos haciendo una mezcla entre arena y cemento. Entonces se le dice al maestro, el ingeniero le dice, mire, usted va a utilizar 2 fundas de cemento por cada 5 carretillas de arena. Eso se puede escribir así, 2:5. Se puede escribir de esa forma, 2:5, como una fracción, como una razón. Como una razón. O como hay para el colmado, 1,5 libras de arroz, etc. Sí. Sí, pero sí, cuando usted dice 1,5 libras de arroz, ya eso es una cantidad. Eso no es una razón. Ahora, si usted dice, por ejemplo, Dame 2 chocolates. para 8 personas voy a cocinar 3 libras de arroz. Ahí sí es una razón. 3 libras de arroz a 8 personas. Ya eso es una razón. Fíjese que en una razón, usted tiene, lo de arriba representa una cosa y lo de abajo representa otra. Fíjese que aquí, el 2 es el cemento y el 5 la cantidad de arena. Aquí, el 3 son los rectángulos y el 4 el total de figuras. Aquí en 1/4 de kilómetro, 1/2 de kilómetro, 3/4 de kilómetro, lo que me dice es que el kilómetro se dividió en tanto y yo tomé tantas partes. O sea, eso es una cantidad. Eso es una cantidad. Y esa es la diferencia entre trabajar con una fracción de razón. Incluso cuando se trabaja con razones, una forma de escribirlo es esta: 2:5. 2 es a 5. 3 es a 4. Que ni siquiera, o sea que no es necesario ni escribirlo como fracción, pero generalmente lo escribimos así como fracción. Pero se puede escribir de esa forma. 2 es a tanto. Incluso de ahí es que sale las proporciones y la famosa regla de 3. Cuando yo le explicaba la nota a ustedes, decía, bueno, si nosotros acumulamos 85 puntos y de esos 85 sacamos 78, fíjese que estamos diciendo que tenemos 78 puntos de 85. O sea, 78 es a 85. ¿Qué pasará si fuera de 100? Y decimos 78 es a 85, como un valor que no conozco X es a 100. Y de ahí entonces surge lo que se llama una regla de 3, que si usted quiere saber el valor de X, tiene que aplicar que el producto de estos dos números es igual que el producto de estos dos. O sea que 85X es igual a 75%. Yo me estoy yendo un poco de la clase de hoy. Yo estoy lejos de la clase de hoy. Aprendiendo como quiera, profesor. No entendiendo, maestro. Estoy lejos. Estamos aprendiendo como quiera. Entonces, para despejar esa X, simplemente pasamos o dividimos. Fíjense que esto va a dar 7.500 entre 85. Y de esa manera obtenemos la proporción de cuánto sería de 100. Su nota. Y ese tipo de fracciones, de razones y proporciones, se utiliza mucho se utilizan en las recetas de cocina. Se utiliza mucho, ya le puse un caso ahí, por ejemplo, de la arena y el cemento. En la medicina, muchas veces hay un medicamento que le dice al médico, dele tanto cc por tanto kilogramo de peso. Y el médico tiene que estar estableciendo una proporción. Porque si el medicamento dice que le dé 12 cc, por ejemplo, por cada 30 kilogramos de peso, pero el paciente llegó con 75 kilogramos de peso, el médico tiene que establecer una proporción. Lo que pasa es que muchas veces ellos lo hacen al ojo por ciento, y por eso muchas veces los medicamentos no son tan eficientes, y por eso a otros en lugar de bien hacen mal, porque no aplican la matemática.
Lo tiran al ojo. Lo tiran al ojo por ciento, exactamente, al ojo por ciento. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una fracción de cantidad, cuando representa parte de la unidad, y cuando es una fracción de razón o proporción, una proporcionalidad. Por ejemplo, en este curso hay 45 personas inscritas y hoy hay 38. Entonces, digo 37 porque yo no me cuento. 37 de 45 están presentes hoy, pero eso es una razón. Porque es como que el curso se ha dividido en 45 partes iguales y hemos tomado 38, pero eso se ve más como una razón. Y cuando es una razón, entonces sí se vale la suma equivocada que yo hice ahorita. Y le voy a explicar por qué. Le voy a poner un ejemplito para explicarle por qué. Si un equipo de pelota, de aquí vamos, bueno, las Águilas, que yo soy Lucho. Si las Águilas juegan 5 juegos y de esos 5 juegos ganan 3, nosotros decimos que ha ganado 3 de 5, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a suponer que en una semana jugó 5 juegos y ganó 3. En la siguiente semana jugó 4 juegos y de los 4 ganó 3 también. ¿Cuántos juegos ha jugado en total? 9. 9. ¿Y cuántos juegos ha ganado? 6. O sea que ha ganado 6 de 9, ¿sí o no? Pero eso se puede escribir aquí con una suma, porque usted lo que está juntando lo de la primera semana con la segunda semana. Y entonces aquí sí se aplica de que 3 más 3 son 6 y 5 más 4 son 9. Entonces, pero no es así que se suma, ¿verdad que no? La suma no se hace así. Bueno, en este caso sí, porque son proporciones. En este caso sí, porque esos son razones. Sí. Pero a nadie puede ocurrírsele sumar una fracción de cantidad de esta forma. Nadie se le puede ocurrir eso. Si usted caminó, por ejemplo, si usted hoy camina 3/5 de 1 kilómetro y mañana camina 3/4 de kilómetro, entonces usted habrá caminado más de 1 kilómetro, ¿sí o no? Sí. Mucho más de 1 kilómetro. Entonces, esa suma, fíjese que 6 novenos es menos de 1 kilómetro, si fuera el kilómetro. Entonces, sí, esta suma sí la tenemos que hacer como ustedes saben sumar. Que buscamos un común denominador, en este caso el 20, y multiplicamos aquí que da 12, y multiplicamos aquí que da 15, y eso me da 27 sobre 20. O sea, en este caso, estamos hablando de cantidades de 3/5 kilómetros más 3/4 de kilómetros, son 27 veinte-avos de kilómetros. Ahí se aplica la suma tal cual usted la aprendió desde tercero de primaria. Pero cuando es de proporción, o de razón y proporción, entonces es así. Lo que pasa es que nosotros no vamos a estar haciendo la suma así nunca, sino de esta forma. Una pequeña aclaración que no está en el tema, no era mi objetivo, pero surgió y ustedes saben que una de las dificultades que tenemos en enseñanza de la matemática es esa, que en este país no se contemplan esas cosas en primaria y todo se enseña como si fuera igual. Y usted sigue como que todo es lo mismo. Por ejemplo, los japoneses distinguen perfectamente eso desde que están en primaria, para que sepan cuáles se pueden sumar y cuáles no se pueden sumar. Pero aquí usted le pregunta a los que hacen esos programas, esos currículos, ni siquiera ellos saben esa diferencia. Por eso no se enseña en primaria ese tipo de cosas. Seguimos, jóvenes, entonces. Ya que están complacidos con el ejemplito, con números irracionales y con fracciones,
Y con la media hora de aclaración de esto, ya vamos a seguir con nuestro estudio. Si surge alguna pregunta, la pueden hacer. Entonces, aquí hay un ejercicio. Ese ejercicio es libre para usted hacerlo porque en la práctica hay muchos ejercicios de esto. ¿Ustedes recuerdan lo que esa número 9? ¿Qué es lo que significa esa pregunta número 9 que está ahí? ¿Qué es lo que queremos decir ahí? Dice Trazo. la transpuesta. No, la traza. Eso es la traza de D. Por AB más la traza C. Por C. O sea que esa operación, lo que usted tiene que buscar es la matriz D, y buscar su traza. ¿Cuál es la traza de la matriz D? La sumatoria de la diagonal principal. Mírenla ahí. ¿Cuánto da esa suma? Da 6, 7. 7. Entonces ahí es 7 por la matriz D. Digo 7, perdón, por la matriz A por B. Y la traza de C. ¿La traza de C cuánto es? 4. 4. Y el premio es para el que me diga cuál es la traza de A. No tiene. No tiene, porque no es cuadrada. Porque no es cuadrada. Muy bien. Esta no tiene porque no es cuadrada. ¿Y el premio, profe? Nadie se lo ganó. El premio va a ser... El premio va a ser... bueno, yo me voy a inventar el premio, no se preocupen. Si hubiésemos sacado una traza, hubiésemos recibido un premio. Ey, pero el profesor dijo que lo iba a inventar, tranquilo. Ey, no, güey, no. Tranquilo, el profesor dijo que lo va a... Pero ven acá. Premiar. Ya en el momento. Ese es mi ayudante. Pena que yo Disculpe, profesor, que le pregunte esto a los chicos, pero ¿todos estudian matemática, la mayoría? No, aquí la mayoría es informática. Todos son informática. Nada más tengo aquí como 4 personas que estudian matemática, creo. Exactamente. Yo soy uno por ahí y andan más por ahí. Sí, yo soy uno de ellos. Yo soy uno. Yo soy uno también. Por aquí. Yo también. Pues ya son más. Está creciendo la población. Es bueno, ese es bueno. Eso es bueno. Una excelente carrera. Si la terminan, tendrán trabajo seguro. Entonces, vamos a seguir ahora. Ahora vamos a ver algunas otras operaciones o tipos de matrices. Y vamos a tener ahora como otra parte teórica. Fíjense que nosotros comenzamos con una parte teórica. Después entramos en una parte práctica que son las operaciones. Entonces, nosotros ahora vamos a tener otra parte teórica para al finalizar la unidad, entonces, entrar a la parte práctica y fundamental de este curso. ¿Sabe por qué? Porque el último tema de esta unidad, el último tema, que es hallar el rango de una matriz, o sea, escalonar una matriz, esa operación va a ser la clave de este curso. El que logra aprender bien esa operación tendrá como el 70% del curso ganado. Porque miren, de aquí en la segunda unidad, en la tercera unidad y en la cuarta unidad, casi todo lo que se va a hacer es escalonando matrices. Quiere decir entonces que si usted aprende bien esa operación, usted llevará un gran avance. Ahora, usted dirá, ¿y será difícil esa operación? No, porque para escalonar una matriz, usted nada más tiene que saber sumar y multiplicar. Sumar y multiplicar. Claro está, aplicando un poquito de razonamiento, porque usted tiene que distinguir cuál operación, con qué número debo multiplicar, qué debo sumar para conseguir escalonar la matriz. Pero mientras eso llega, hay una parte teórica aquí que nosotros vamos a estudiar. Y vamos a comenzar con lo que es la matriz transpuesta. ¿Qué es una matriz transpuesta? ¿A qué se le llama la transpuesta de una matriz? ¿O cómo se obtiene? Intercambiando las filas por columna.
Si una matriz se cambian la fila por columna y la columna por fila, entonces estamos obteniendo la matriz transpuesta. Que para su representación y no escribir la palabra completa, nosotros vamos a escribir como A elevado a la T. Pero nunca crea usted que es un exponente. Eso es la simbología para indicar la transpuesta de una matriz. Una simbología, nada más. Así que si la matriz A es de orden M por N, su transpuesta va a ser al revés, de orden N por M. O sea que una matriz 3 por 4, su transpuesta va a ser 4 por 3. Y el elemento IJ se va a convertir en el JI. O sea que el elemento 1, 2 en la transpuesta se va a convertir en el 2, 1. Aquí tienen un ejemplo. Aquí tenemos una matriz 3 por 4 y al hacer su transpuesta, entonces se convierte en una matriz 4 por 3. La primera columna pasa a ser la primera fila. Eso yo creo que es tan simple que no requiere que hablemos más de eso. La primera fila pasa a ser la primera columna. Y así sucesivamente. Se van cambiando fila por columna. Se van intercambiando. Si la matriz es cuadrada, claro está que queda del mismo orden. Pero se intercambian los elementos. En toda la transpuesta es como una operación que cumple con algunas propiedades. Como por ejemplo, si usted le aplica la transpuesta a una suma de matrices, es como si usted pusiera la transpuesta a cada una de ellas. O sea, es como si la transpuesta se distribuyera para cada una. En la suma, ¿eh? Ahora, ¿cómo leeríamos la segunda propiedad? ¿Cómo leeríamos la segunda propiedad? La transpuesta de la transpuesta de A es igual a A. Tiene que parecerse la matriz original. Exacto. Si usted a una transpuesta la vuelve a hacer su transpuesta, entonces usted vuelve a la original. La transpuesta de la transpuesta. Es como que usted ha hecho dos cosas inversas. Entonces usted vuelve al original. Si usted tiene un número, la K representa un escalar. Si tiene un escalar, cuando hablamos de escalares, señor, los escalares son números. Un número, una constante. Entonces, si tiene un número por una matriz y le aplica la transpuesta entonces solo afecta a la matriz. El escalar no se ve afectado por la transpuesta. Se puede sacar igual. Y por último, si le aplica la transpuesta a un producto de matrices que se puedan multiplicar, entonces fíjese cómo sale aquí. Ojo con esto. Fíjese cómo la que estaba de segundo pasa a ser de primero y la que estaba de primero pasa a ser de segundo. Eso es por la regla de la multiplicación. Se puede cumplir por la multiplicación. Para que se pueda cumplir lo de la multiplicación, exactamente. Para eso se hace eso. Y eso, tanto la 1 como las 4, eso se puede generalizar. Se puede generalizar de esta forma. Si estamos sumando, por ejemplo, A más B, ese sonidito está molestando mucho. Como el traductor. Miren, si tenemos una suma, no importa que sean 2 o que sean 3 o que sean 4, que sean 5, que sean 20 matrices. Cuando usted tiene una suma, la transpuesta se le aplica en el mismo orden a todas las matrices. A todas usted le puede aplicar la transpuesta. O sea que usted lo puede distribuir para todo. Y no hay ningún problema. Si es multiplicando, si usted tiene A por B, por C, por D, por E, y le aplica la transpuesta, entonces tiene que ir invertido. E transpuesta, D transpuesta, C transpuesta, B transpuesta y A transpuesta. O sea que en la multiplicación tiene que invertir el orden de la transposición. Esa propiedad, tómenla en cuenta que aunque aquí le explica para 2, pero no importa cuántas sean, se aplica siempre. Y la transpuesta me sirve a mí para definir lo que es una matriz simétrica. Una pregunta.
Cuando hablamos de simetría en geometría, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que significa que algo es simétrico? Son iguales. Sí, pero eso debe aclararse un poquito más. No importa Debe aclararse un poquito más. No importa el orden que usted menee la figura, o sea, mueva la figura, siempre se mantendrá igual. Que la columna será igual que la fila. Sí, pero olvidemos de la matriz ahora. Pensemos en la geometría. Una figura simétrica. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algo de la naturaleza o algo que conozca que sea simétrico? Algo perfectamente simétrico no es donde todos sus lados son exactamente iguales. Que usted pueda dividirla en dos partes iguales. Profe, eso es simétrico. Cuando nosotros dibujamos una estrella, nosotros lo podemos dividir en dos partes iguales. Sí, se puede poner, puede tener un eje de simetría. Y un triángulo. Por ejemplo, bueno, el triángulo, si el triángulo es... Depende del tipo de triángulo. Depende del tipo de triángulo. Si el triángulo es isósceles o es equilátero, tiene línea de simetría. El rectángulo sí tiene dos líneas de simetría. El rectángulo tiene dos líneas de simetría. El cuadrado tiene 4 líneas de simetría. ¿Y el círculo? ¿Cuántas líneas de simetría tiene? 4. El círculo. Infinitas. O sea, usted, la simetría es que usted pueda doblar la figura por una línea y que coincidan. Eso, la simetría se usa mucho en construcciones para crear belleza, porque es que usted crea que a ambos lados se vea lo mismo. Sí. Eso se llama simetría. Diferente, por ejemplo, ustedes han visto los vitrales que hacen en muchas construcciones, que hacen unos vitrales que no guardan ninguna simetría, que lo ponen así a lo loco, como decimos nosotros, que no guardan ningún, o sea, que lo ponen sin ningún patrón. Eso es diferente a la simetría. Pero en la naturaleza también encontramos, por ejemplo, muchas hojas de árboles son simétricos. La hoja de lecho, la hoja de plátano, la hoja de muchas hojas tienen un eje de simetría. Que a ambos lados de ese eje, que en este caso es el tallo, es como si fuera un espejo que usted pusiera ahí. Le hago esta aclaración, recuerdo esto, porque en las matrices no es lo mismo, porque la matriz no se puede doblar. No tiene pero guarda mucha relación. Y usted va a ver por qué guarda mucha relación. Cuando uno mira la matriz, no la definición, no, pero cuando la mira, entonces uno puede entender fácilmente, aplicando ese concepto de la simetría y la geometría, sin necesidad de aplicar la definición. ¿Cuándo una matriz es simétrica? Es simétrica cuando ella es igual a su transpuesta. O sea, usted tiene una matriz, usted hace su transpuesta y resulta ser iguales. En ese caso se dice que esa matriz es simétrica. O sea que el elemento IJ es igual que el JI. Pero miren el ejemplo aquí para que ustedes observen lo que yo quiero decir. Esta matriz que está aquí, esa es una matriz simétrica. Observen ustedes que si tomáramos la diagonal principal y dobláramos la matriz por ahí, ¿dónde vendría a caer este negativo 4? Vendría a caer encima de este negativo 4. Este 5 vendría a caer encima de este 5. Y este 2 vendría a caer encima de este 2. O sea que, aunque es abusar del concepto, pero visualmente nos puede ayudar el concepto de simetría para entenderlo aquí. Porque a ambos lados de la diagonal principal están los mismos elementos. Entonces, eso es una estrategia visual para uno entender la simetría rápidamente. Porque los elementos que están, como el eje de simetría, Los triangulares superiores e inferiores tienen los mismos valores, ¿verdad? Bueno, que encima de la diagonal... Pero depende de la posición también. Pero la posición importa. Porque fíjese que los que están equidistantes, o sea, los que están a la misma distancia de la diagonal son iguales. Los que están a la misma distancia son iguales. Eso es una matriz simétrica. Y si usted usa esa estrategia, no tiene que ponerse a hacer la transpuesta para entender si es simétrica. Vamos a suponer que tenemos esta matriz B, que voy a escribir acá.
¿Qué número debo colocar aquí en la posición 2, 1 para que la matriz sea simétrica? Un 3. Un 3. Y aquí en la posición 2, 2, ¿qué debo poner? Cualquiera. Cualquiera. Y aquí puede ser cualquiera. Y aquí puede ser cualquiera. Pero ¿quién debe estar aquí ahora en la posición 3, 1? Un 2. El 2. ¿Quién tiene que estar en la posición 2, 3? 3, 2, perdón. El 5. Y en la 3, 3. Cualquiera. Cualquiera. Bueno, déjame poner este. Cualquier número. Y aquí también cualquiera por el momento. Vamos a poner el negativo 1. ¿Quién tiene que estar aquí en esta posición 4, 1? El 7. ¿Quién tiene que estar aquí en esta posición? El menos 9. En la 4, el menos 9. Vamos a ver. En esta posición tiene que estar el menos 9. El menos 9. Y aquí. Y aquí. Negativo 1. Y aquí tiene que estar cualquier número. Cualquier número. Puede estar ahí. Entonces, observen ustedes que la diagonal principal es esta. A ambos lados, ¿qué tenemos? Los mismos valores. O sea, no hace falta que yo haga la transpuesta para entender que esa matriz es simétrica. Porque estoy mirando que los números que están equidistantes de la diagonal son lo mismo. El que está en la posición, mire, el que está en la posición 2, 4 es el mismo que está en la 4, 2. O sea que es un truquito para uno rápidamente identificar la simetría de una matriz. Es importante ese concepto de la simetría. También tenemos la matriz antisimétrica. ¿Qué será una matriz antisimétrica? Lo contrario de la simetría. Pues vea que no. No es lo contrario. No es la respuesta. Este es uno de los casos que en matemática no es lo mismo que en español. En español, cuando a un concepto usted le agrega el prefijo anti, generalmente significa lo contrario. Opuesto. Pero Técnicamente aquí, también es lo contrario, profesor. no es lo contrario. Claro que Es sí, lo pues contrario. usted cree que el negativo. Pero entienda. ¿Qué es lo contrario de ser simétrica? Asimétrico. No que no se pueda dividir en exacto, que no se pueda dividir en lo contrario de ser simétrica es que no sea simétrica. Que no cumpla con eso. Entonces, exacto, que no cumpla con eso. Pero lo antisimétrica no es que no sea simétrica, es otra definición diferente. Será lo opuesto. Si fuera lo que me están diciendo, toda matriz que no sea simétrica es antisimétrica, y no es verdad. Eso no es cierto. La antisimétrica tiene su propia definición. ¿Cuál es? Que la matriz sea la opuesta de su transpuesta. Si la opuesta a la transpuesta es igual que la matriz, entonces antisimétrica. Pero es una definición aparte. Porque, mire, esta matriz es simétrica, esa matriz. No es simétrica. Esa matriz no es simétrica. No es simétrica. Entonces, si fuera lo contrario, como ustedes dicen, entonces sería antisimétrica. Y esa matriz no es antisimétrica. O sea, esa ni es simétrica ni es antisimétrica. Así que esa definición no es la correcta. La correcta es que una matriz es antisimétrica si ella es la opuesta de su transpuesta. O sea que el elemento A y J sea el opuesto del JI. O sea, si en la posición 1, 2 está el 5, en la 2, 1 debe estar menos 5. O sea que los elementos que están equidistantes de la diagonal principal deben ser opuestos. Y algo importante que debe cumplir también es que en la diagonal principal tiene que estar el 0 en todas partes. Porque cuando usted hace la transpuesta, la diagonal principal no cambia. No debe de cambiar. Entonces, ¿cuál es el único número que su opuesto es el mismo? El 0. Aquí ven ustedes el ejemplo. Miren. Observe, diagonal principal, 0. Lo que está a ambos lados son opuestos. Por ejemplo, el menos 2 es el opuesto del 2.
el 3 el opuesto del menos 3, el 5 del menos 5. Entonces, esa matriz es una matriz antisimétrica, porque cumple con ese requisito. Se entiende, ¿verdad? Que son conceptos diferentes, no es que son contrarios los conceptos, como ustedes dijeron. Es que son dos conceptos diferentes. También existe lo que es la matriz normal. Una matriz es normal si cuando usted la multiplica por su transpuesta, no importa el orden que usted lo haga, o sea que conmuta, puede ser conmutativo. Si da lo mismo, cuando usted hace el cambio del orden, entonces esa matriz se dice que es una matriz normal. Como en este caso aquí. Fíjense que aquí hay una matriz, se ha multiplicado A por la transpuesta y luego la transpuesta por A y me ha dado lo mismo. Eso es porque esa matriz es una matriz normal. Una matriz normal. Todas las matrices simétricas y antisimétricas son normales. Pero hay más que son normales, que no son simétricas, antisimétricas. Por ejemplo, este ejemplo que yo puse aquí, fíjense que ni es simétrica ni es antisimétrica. Esa matriz A, ¿qué le faltaría? ¿Qué cambio usted haría para que fuera simétrica esa matriz? El 3 positivo. El 3 es positivo. Si el 3 es positivo. Poner uno negativo, otro positivo. Uno, dos. No. Poner los dos positivos. Y para que sea antisimétrica, ¿qué cambio habría que hacerle? La diagonal principal, que sea 0. O sea, donde está 6, poner 0. Porque los otros son opuestos. Muy bien. O sea que esa ni es simétrica, ni es antisimétrica. Ni eso. Hay otra matriz también, que es la matriz ortogonal, que es una matriz ortogonal si es normal, pero además me da la identidad. ¿Ustedes recuerdan cuál es la identidad? Sí, la del 1. La que tiene 1 en la diagonal principal, lo demás todo 0. Cuando la matriz, además de ser ortogonal, es que usted la puede cambiar el orden y da lo mismo, también le da la identidad, entonces esa matriz se llama normal. Esa matriz, ortogonal. Esas matrices son un poquito raras porque generalmente vienen con números fraccionarios o números irracionales ahí dentro. Esta matriz que está aquí, miren, esa es una matriz ortogonal porque cuando se hace la multiplicación de ella con su transpuesta, me da la identidad. Aquí no se ha hecho la transpuesta por A, pero también se comprueba que da lo mismo. Ahora, para el ejemplo que salió ahorita de los números irracionales y las fracciones, fíjense que esta también es con números irracionales y fracciones. Aquí se ha multiplicado fila por columna. Esta fila de 1/2 se ha multiplicado por 1/2 y raíz de 3 sobre 2 se ha multiplicado por raíz de 3 sobre 2. O sea, esta fila se ha multiplicado por la columna. Y eso es lo que está aquí. Fíjense que se han planteado todos los pasos, paso por paso se ha hecho. 1/2 por 1/2 es igual a 1/4. Mírenlo aquí. Raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2 es lo mismo que 3/4. Recuerde que la multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Y la raíz de 3 por la raíz de 3, eso es la raíz de 9. Y la raíz de 9 es 3. Entonces da 3/4. Y así se ha hecho una por una las operaciones. Lo que pasa es que aquí 1/4 y 3/4 son 4/4 que da 1. Pero aquí menos la raíz de 3 sobre 4 y la raíz de 3 sobre 4 da 0. Igual que aquí. O sea que son multiplicaciones simples las que se han hecho ahí. Es una matriz ortogonal. Pregunta aquí. ¿Cómo? ¿Preguntas? No. No. Muy bien. No. Entonces, seguimos con la teoría. Aquí hay unos cuantos conceptos, lo que es combinación lineal, lo que es
dependencia lineal, lo que es independencia lineal y lo que es el rango de una matriz. Esos conceptos, ya para terminar la clase de hoy, lo voy a trabajar, lo voy a explicar todo junto con un ejemplito que voy a hacer. Ustedes después leen aquí, pero yo con un ejemplito voy a explicar esos 4 conceptos. Y con eso terminamos esta noche y ustedes van a seguir después estudiando los demás conceptos de la página 137 en adelante, porque en la próxima clase vamos a llegar a la operación que yo les dije a ustedes que es importante. En la próxima clase. Entonces voy con el ejemplito. Disculpe, profesor, la próxima clase sería mañana entonces. El El miércoles. Miércoles. Nos toca Ok. lunes y miércoles que nos toca. Ok. Lunes y miércoles nos toca la clase. Entonces fíjense, para que ustedes me entiendan, para que ustedes entiendan esos conceptos de combinación lineal, dependencia lineal, independencia lineal y rango de una matriz, vamos a comenzar a construir una matriz. Esa matriz la vamos a construir nosotros, la vamos a construir. Va a ser una matriz que va a tener 4 columnas, pero la fila la vamos a ir escribiendo así. Por ejemplo, yo voy a escribir la primera fila, así al azar. Sí. Yo escribí la primera fila. Ahora yo quiero que ustedes, uno de ustedes, me escriba la segunda fila. Escriba 4 números ahí. Vamos a ver, ¿quién se anima a darme esos 4 números? El 2. 2. 4. 2. 3. 7. Y un 7. Muy bien. Fíjense que ahí ya se escribieron 2 filas. La fila número 1 yo la escribí libremente y la fila número 2 ustedes la escribieron también libremente. Esas dos filas, ninguna depende de la otra. Esas 2 filas son independientes porque no hay ninguna relación entre ellos. Ahora, vamos a ver, porque ahora yo voy a escribir una fila, otra fila yo voy a escribir de esta manera. Miren. Resulta ser que esa fila número 3, yo la he pensado con relación a otra fila que hay ahí. Ven a ver si ustedes descubren una relación que hay entre la 3 y la 1. Sí, yo sé cuál. ¿Cuál es? La suma. La suma, ¿cómo así? No será el negativo que hay. 7 más 3 no es 9. 7 más 3 no es 9. Hay un número negativo en cada una de las 2 filas. La tercera Ay, fila. son opuestos. De la primera fila que la segunda. La tercera fila es Igual a 3 veces de la primera. es igual a 3 veces la primera. Muy bien. Observen, la tercera fila es 3 veces la primera. Cada elemento de la tercera fila se ha conseguido multiplicando por 3 lo que están en la número 1. Lo pueden observar, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ahí hay una combinación lineal. La fila número 3 es una combinación lineal de la fila 1. O sea, una combinación lineal se da cuando usted multiplica escalares, números, por otra fila. Puede ser por una fila o puede ser por 2 o puede ser por 3, no importa. Aquí cogimos una sola. Voy a coger la número 4 y también la voy a hacer pensando en las filas que ya están escritas ahí. La fila número 4, también la he hecho pensando en la fila 1 y la fila 2. Vamos a ver si ustedes adivinan cómo yo pensé para hacer esa fila. Sumatoria de la fila 1 y la fila 2. Sumatoria no. Bueno, resto. Una diferencia. Pensando así. Puede ser sumatoria, pero pensando de esta manera. Yo cogí el número 1, lo multipliqué por la fila 2 y le resté el número 1 multiplicado por la fila 1. Pues ahí
hay otra combinación lineal. O sea, la fila 4 es una combinación de la 2 y la 1. De la 2 y la 1. Observen que para que haya combinación lineal puede haber número multiplicando fila y operación de suma o resta. Bueno, yo diría suma porque es lo mismo que yo pongo aquí más y aquí ponga menos 1. O sea que podemos pensar en suma, aunque cuando estamos restando es como si estuviéramos sumando negativo. Entonces, cuando se dan esos casos, ahí estamos hablando de combinación lineal. Combinación lineal. Entonces, la fila 3 y la fila 4 son combinación lineal de las otras filas. Vamos a hacer otra fila que sea también libremente construida. Vamos a poner aquí el 5, el 1, el 0 y el 2. Esa fila 5 es una fila que la hemos hecho que no es combinación de otras. Voy a hacer la número 6. La fila 6, observen lo que yo voy a escribir. ¿Guarda relación la fila 6 con alguna otra? Vean a ver. Con la fila 5 es un incremento de 1. La fila 6 es la fila 5 más 1. Pero eso no es una combinación lineal. No es una combinación lineal. ¿Saben por qué? Porque lo que le sumé fue un número, un escalar. Y cuando se suman escalares, no es combinación lineal. Para que sea combinación lineal, es que usted multiplique escalares por fila y sume filas. En esos casos, sí hay combinación lineal. Pero en este caso, que a una fila le sumamos un número, ya eso no es una combinación lineal. No es combinación lineal. En un término ese proceso. ¿Perdón? Que si tiene un término como por ejemplo combinación no lineal, se llamaría. No. Maestro, Yo puse ese ejemplo, nada más, le puse ese ejemplo nada más para que ustedes sepan que eso no se considera una combinación lineal. Aún esa fila esté relacionada con las 5, pero no es combinación lineal. O sea que no es combinación lineal, simplemente. Perfecto. No hay un concepto para eso, porque no es importante. Una pregunta, profe. Sí, dígame. Entonces, cuando uno suma o multiplica, serían combinaciones lineales. ¿Y cuando uno resta, qué serían? Oiga bien, la suma y la resta es lo mismo. Lo que pasa es que cuando usted resta, usted lo está sumando en negativo. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, que la fila 6 sea la fila 5 menos 3, tampoco ahí hay combinación lineal. Tampoco ahí hay combinación lineal. Repito, la combinación lineal se da cuando usted multiplica una fila por un número o suma filas entre sí. Y puede darse las dos combinaciones. Bueno, para que ustedes vean, voy a hacer la última fila ya, que va a ser una combinación. Por ejemplo, la fila 7, la vamos a hacer así. 2 veces la fila 3 más 3 veces la fila 1 menos 5 veces la fila 4. Fíjense que ahí hay una combinación lineal. ¿De cuántas? De 3 filas. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando el número 2 por la fila 3. Estoy multiplicando el 3 por la fila 1 y el menos 5 por la fila 4. Ahí hay combinación lineal, siempre que sea número por fila. Vamos a hacer esa última ya para que veamos. O sea, 2 veces la fila 3 sería 6, 12, menos 6 y 18. Más 3 veces la fila 1 sería 3, 6, menos 3 y 9. Y menos 5 por la fila 4 sería menos 5 por 1. Aquí menos 10
aquí menos 9 y aquí menos 20. Si sumamos todos esos números, aquí nos va a dar 4. Aquí nos va a dar 18 menos 10 serían 8. Aquí nos daría menos 18. Y aquí nos daría 7. Ya no vamos a hacer más nada con esa matriz. Vamos a dejarla hasta ahí. Entonces, esa matriz, ¿de qué tamaño quedó? ¿De qué tamaño quedó? 7 por 4. 4 por 7. 7 por 4. 7 por 4. Ahora, la pregunta que usted seguro está haciéndose, ¿y cómo yo me doy cuenta que están esas combinaciones lineales ahí? No se preocupe. Usted no tiene que a simple vista saber que hay una combinación lineal en la matriz. Porque esta la estamos dando cuenta porque yo la estamos construyendo solamente para entender el concepto. Pero a usted le entregan una matriz y usted a simple vista no tiene que decir, hay dos que son combinaciones lineales. No, jamás en la vida. Eso sería, en muchos casos sería imposible que usted lo haga a simple vista. Ahora, cuando hagamos la operación que yo les dije a ustedes que vamos a aprender, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, porque con esa operación, todas las filas que sean combinación lineal se van a convertir en 0. Y ahí nos vamos a dar cuenta que si hay 3 filas que se convirtieron en 0, es porque habían 3 filas que eran combinación lineal. 3 filas que eran combinación lineal. Si ninguna fila se convierte en 0, entonces es porque no había combinación lineal. Pero cuando hagamos esa operación es que nos vamos a dar cuenta. Así que no se preocupen ustedes porque ahora lo único que estamos haciendo es para que ustedes entiendan qué es lo que significa una combinación lineal. Y con eso mismo usted va a entender lo siguiente. Si en una matriz hay combinación lineal, entonces hay dependencia lineal. Porque entonces una fila dependen de otras. Si en una matriz no hay combinación lineal, entonces porque las filas todas son linealmente independientes. O sea que esos conceptos están relacionados todos, pero son fáciles de entender. Si hay combinación, hay dependencia. Si no hay combinación, entonces son independientes. Todas son independientes. Cuando sacamos la que se vuelve en 0, sacamos la dependiente, entonces las demás, si contamos las demás, entonces las filas que me queden, que son independientes, a ese numerito se le llamaría el rango de la matriz. O sea que el rango de una matriz es el número máximo de filas que son independientes. Que usted elimina todas las que son combinación lineal y las que le queden, ese es el rango. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, observen que la fila número 3, la fila 4, la fila número 7, porque esta no, la 6 no. Esas 3 filas nosotros las hicimos que eran combinación lineal de las otras. Esas 3 filas se anulan. ¿Y cuántas me quedarían entonces? 4. 4. Pues entonces el rango de esa matriz que nosotros, para simplificarnos la escritura en este material, en este curso, lo estamos representando como H de la matriz. H de A, rango de la matriz, va a ser 4. Pero usted tampoco tiene que adivinar el rango de una matriz a simple vista. Cuando usted haga la operación que vamos a aprender en la próxima clase, entonces es que usted puede decir, bueno, como esta matriz tenía 7 filas, pero hay 3 que se volvieron todos 0, entonces las 4 que me quedaron, las cuento, las que no se vuelven 0, y ese es el rango de la matriz. Cuando entremos en la parte práctica de esto, ustedes van a entender con más detalle esa parte, que va a ser en la próxima clase. Pero vayan estudiando esa parte teórica y viendo los videos, porque hay unos videos que hablan del rango de la matriz, para que lo entiendan mejor en la próxima. ¿Alguna pregunta? Aplicación de las transformaciones elementales. Disculpe la interrupción.
Exactamente. Las transformaciones elementales es lo que vamos a hacer cuando estemos trabajando con la forma escalonada. O sea, vamos a hacer, a una matriz se le pueden hacer 3 transformaciones. Y cuando se hacen esas 3 transformaciones, es que usted logra escalonar la matriz. Eso lo veremos todo en la próxima clase. Repito, usted primero lo lee, lo estudia, lo ve los videos, para que entonces usted me entienda mejor cuando yo esté hablando. Esto va a ser, esta clase próxima va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque ahí vamos a aprender a hacer esas operaciones. Así que no se den el lujo de faltar en la próxima. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Parece que no. Por ahora no. Por ahora no. Entonces, claro el concepto de combinación lineal. Claro el concepto de dependencia o independencia y del rango. El rango, repito, es un numerito. Un numerito. Si la matriz tiene 3 filas y no se anuló ninguna fila en el proceso, o sea, ninguna es combinación lineal de las otras, el rango es 3. O sea que el rango de una matriz tiene que ser siempre menor o igual que el número de filas que tenga la matriz. Siempre menor o igual que el número de filas que tenga la matriz. Si una matriz tiene 4 filas, no puede tener rango 5. Tiene que ser menor de 4 o 4. Recuerden para la asistencia que yo estoy tomando la asistencia de lo que está presentándose aquí en Zoom, en la asistencia en Zoom. Por favor, no le den, o sea, cierren su micrófono, que voy a tomar foto a como sale aquí, para que no se mueva la posición. ¿Hay alguno acá que no se presentara, que no tuvo la noche de la presentación? Sí, profesor, yo, Juan Gabriel. Juan Gabriel, ¿qué? ¿Apellido? Beltrán de Jesús. Beltrán de Jesús, Juan Gabriel. ¿Hay algunos ¿Qué usted estudia? ¿Qué usted estudia? ¿Informática o matemática? Matemáticas, profesor. Matemática, bien. ¿Quién más que no estuvo el día de la presentación? Yo, maestro. ¿Su apellido? Castillo Arias. Castillo Arias Yoseiri. Correcto. ¿Qué usted estudia? Matemática. Matemática también. ¿Alguien más? Yo, maestro. Sí, su apellido. Bonifacio Antigua. Bonifacio Abraham. Sí. ¿Qué usted estudia? Matemática. Bien. ¿Alguien más? Yo, maestro. Sí, su apellido. De la Cruz Díaz. De la Cruz Díaz. Aneudi. Sí, sí. ¿Qué estudia? Informática. Ok. Alberto Paulino, ¿está presente por acá? Presente. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. ¿Usted estudia matemática, Alberto? Matemática en la pura estaba. Sí, matemática pura. Muy bien. Lady María López, ¿está presente acá? Luis Miguel Paulino. Edison Rodríguez. Gerson Rodríguez. Joan Emanuel Sandoval. Marcos Álvarez.
Parece que eso no va a existir nunca, entonces. Si no hay más que preguntar, entonces ustedes se pasarán una buena noche estudiando, como siempre. ¿Sí? Y dígame. Decirle que para la lista. No le escuché bien, repita. Repita, por favor. Gracias, Dani Pichardo. Ajá. Usted, los que yo no mencioné es porque ya asistieron y yo tomé la lista de los nombres de ustedes ya ahí. Ya yo tomé los nombres como aparecen acá y ya todos están ya en lista. Sí, maestro, lo que pasa es que hubo uno que la luz se le fue, me escribió privado antes de usted tomar la fotografía de la lista. Ese es Douglas Perdomo. Douglas Perdomo. Sí, él estaba en clase en primera instancia y se le fue la luz ahí, usted terminando ya, antes de tomar la fotografía para la lista. Ok, como quiera eso queda, está bien. Como quiera eso queda registrado. Yo tomo la foto para poner algo aquí, esos serán los primeros días, pero eso queda un registro de todas las clases. Recuerden, por favor, recuerden primero ir a la plataforma, desde la plataforma ir a la portada y desde la portada usted ir a la videoconferencia. También recuerde que debe visitar frecuentemente la plataforma. Por ejemplo, yo voy a programar la entrega de la práctica y ahí le va a salir en cuándo tienen que entregarla. O sea, tienen que visitar eso para estar viendo los videos, estar bien siguiendo las clases por ahí. Pasen buenas noches. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Profesor, una pregunta, por favor. Sí, dígame. Yo verifiqué la fecha de entrega que muestra septiembre de 2020. No, eso no la entrega. Eso fue que ese material lo subí el semestre pasado en esa fecha. Y como no modifiqué la práctica, lo dejé ahí mismo con la misma fecha. Esa fue la fecha que se subió el archivo. Pero la fecha de entrega todavía no se ha habilitado en la plataforma. Okay. Yo la voy a habilitar posiblemente esta noche. La voy a habilitar. Lo que sé es que yo estuve en la materia y la retiré. Ajá. Quería ver si se estaban cruzando. No. Había algún cruce con eso. Simplemente es porque el archivo se subió en esa fecha y yo lo dejé igual. Por eso, nada más. Ok, gracias. Ok, de nada.